Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta, que es nuestra primera geocharla de este curso. Ya sabéis que las geocharlas son puntos de encuentro de la empresa y la universidad. Este tipo de charlas, el objetivo es que conozcáis un poco el sector profesional. La empresa que traemos es una empresa potente, donde no solamente tienen cabida los ingenieros geomáticos, también los ingenieros en tecnologías de la información geoespacial, y por eso consideramos que va a ser una charla muy interesante para todos. Tenemos sobre todo alumnos, ya os digo, de tercero y de cuarto, vinculados a las asignaturas de César García, y también tenemos alumnos de primero que han venido y que, bueno, ellos llevan una semana, esta es su primera semana en la escuela, quizá no conocen mucho de la topografía, la cartografía, de hecho tienen pues, las asignaturas típicas de primero de ingeniería, entonces, bueno, quizá vosotros algunas de las cosas que expliquen no os vais a enterar muy bien, pero, bueno, pues es una forma ya de poder entender. Bueno, los ponentes que tenemos para esta primera geocharla, tenemos a José, que él es el gerente de la empresa Nova Cartografía. Tenemos también al delegado en Madrid, que es Miguel Ángel Martínez. Y también tenemos al CEO de la empresa, Gabriel. Gracias por acompañarnos. La empresa Nova Cartografía es una empresa que da servicio de cartografía y de topografía para proyectos de ingeniería pues, de diferentes ámbitos, de la construcción, de energía, de la industria. Es una empresa muy potente y tiene una vinculación importante con esta escuela. Esta empresa tiene un aula, ¿vale? Y eso hace que se generen proyectos conjuntos y que la empresa Nova Cartografía pues, ofrezca ayuda y que tenga una vinculación importante con la escuela. Concretamente, bueno, pues este verano se hizo una escuela de verano, ¿vale? Donde 13 alumnos de esta escuela pudieron ir a Valencia durante un tiempo para formarse y bueno, pues para conocer un poco todo lo que están haciendo. Daros las gracias por estar aquí, creo que es un lujo poder contar con vosotros y nada, pues encantados. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo solamente quería hacer un pequeño preámbulo para presentaros lo que hacemos desde el aula Nova Cartografía, para que nos conozcáis bien y que podáis tener acceso y que nos podáis contactar en cualquier momento. El aula Nova Cartografía se creó en el año 2024 con el objetivo de colaborar en las actividades de docencia y difusión en el área de topografía y cartografía. Se han desarrollado distintas actividades, entre ellos pues, jornadas internacionales de catastro, la fiesta de San Isidoro y sobre todo hacemos hincapié en lo que fue la escuela de verano de este año, que es la primera vez que lo hicimos y que ha sido un éxito rotundo de participación. Ha gustado mucho, hemos tenido alumnos de todas las universidades de España y esperamos este año hacerla en Madrid, así que esperamos contar con vuestra presencia. ¿Vale? Aparte de todo esto hemos hecho unos premios para la excelencia académica, concretamente 3, dotados de 500 euros. Se me oye bien, ¿no? Sí. Sí. Dotados con 500 euros, ¿vale? También a los mejores TFG y TFM, dotados también con 500 euros. Aquí explicamos un poco, pero no vamos a enrollarlo, ¿vale? Y luego también hemos creado, bastante importante, las becas de I+D+I de Nova Cartografía, que están destinadas sobre todo, se pasa por aquí, ¿vale? El primero que hemos hecho este año se ha dedicado al tema de la extracción automática de datos de nubes de puntos para proyectos de redes de saneamiento y ha estado bastante bien y esperamos continuar en esta línea y por supuesto lo que sí que estamos es abierto a que cualquier iniciativa que entendáis vosotros que es positiva y que es de mejora para la profesión, pues que nos la comentéis para que la podamos evaluar y podamos hacer todo tipo de exploración en ver cómo eso se puede integrar en el mercado y si tiene realmente salida o deja de tenerla, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, ¿vale? Esto es un poco lo que estamos haciendo. Aquí os dejo la información de mi compañera, que es la que lleva todo esto, por si queréis contactar, ¿vale? Estamos de todas maneras, los profesores que están aquí os pueden dar información de todo tipo en cualquier momento para que nos contactéis. Y nada más, agradeceros que estéis aquí y yo voy a dejar a José, que yo creo que es la parte importante de todo esto, que sepáis que en el aula estamos a vuestra disposición para cuanto necesitéis. ¿Vale? Gracias, Miguel. Muchas gracias. Dar las gracias a la Universidad Politécnica de Madrid, en este caso a la Escuela de Topografía, por invitarnos a esta geocharla. Y bueno, como han comentado, Nova Cartografía es una ingeniería líder en España de geomática. Trabajamos a nivel nacional y justamente ahora, este mes, vamos a abrir oficinas nuevas aquí en Madrid. Tenemos unas oficinas ya en Madrid y en Valencia.
para seguir creciendo aquí en el centro de España, ya que nosotros estamos ubicados en Valencia, ¿vale? Pero trabajamos a nivel nacional. Quería contar brevemente un poco mi experiencia, como me han presentado como gerente de Nova Cartografía. Yo soy un ingeniero técnico en topografía, la antigua geomática. Estudié 3 años, empecé a estudiar en el año 2000 y acabé la carrera en el año 2004. Tardé 4 años en acabarla. Estudié la carrera, comencé también para ver un poco de dónde venimos. Y también es importante recalcar que no todos los trabajadores de Nova Cartografía somos calvos, porque la representación es un poco, pero no. Somos, hemos ido creciendo y el estrés no hace perder el pelo, ¿no? ¿Se oye? ¿Allí se escucha muy alto así? Mejor así, ¿no? Vale, así. Acabé la carrera con 22 años, empecé prácticas en una empresa, era una empresa de servicio de topografía, trabajaba sobre todo cerca por el arco mediterráneo. En la época 2008-2009, no sé si conoceréis, que vino una crisis muy grande en la construcción en España. En ese momento no había mucho trabajo en el sector y solo había una empresa que yo, con la empresa que estaba, se acabó el trabajo porque ya no había prácticamente nada y solo había una empresa que seguía teniendo trabajo. Y esa empresa era Nova Cartografía y Gabriel Donaire fue el que me entrevistó en ese momento, en el año 2009. Cuando ninguna empresa de topografía ni constructoras tenían trabajo, la única empresa que me dio una oportunidad para trabajar fue Nova Cartografía. ¿Y por qué fue? Porque la visión de Nova Cartografía, aparte de, como toda empresa, generar dinero, también era un crecimiento sostenible. La empresa se enfocaba desde sus inicios en una labor comercial, en buscar nuevas líneas de negocio, trabajo no solo en el arco mediterráneo Valencia, sino expandirse, buscar trabajo a nivel nacional, y eso también siempre, gracias a Gabriel, al propietario de la empresa, al que empuja a que crezca la empresa, pues es lo que es hoy en día. Una empresa que trabajamos a nivel nacional, también estamos en Estados Unidos con una delegación allí, con sede en Valencia, con sede en Madrid, con 150 trabajadores, en el que tenemos un departamento de I+D, tenemos un departamento de proyectos exclusivo, que es una oficina exclusiva de proyectos, con este aula que tenemos en la universidad, con una cátedra que tenemos en la Politécnica de Valencia. Todo eso gracias a que la empresa ha querido crecer y ha querido ser líder en el sector. Yo me acuerdo hace 5 años que nos reuníamos y Gaby decía, no, dentro de 3 años vamos a ser la primera empresa en España de geomática. Y nos mirábamos todos diciendo, bueno, vamos a intentarlo. Y lo hemos conseguido desde el año pasado, 2024. La empresa es líder en facturación y queremos que también en calidad de nuestros compañeros y en calidad del servicio que ofrecemos, ¿vale? Como os comenté, a mí Nova Cartografía me dio la oportunidad en 2009 de comenzar esta etapa. Yo empecé como topógrafo, un topógrafo donde más trabajo había es en obra civil, topógrafo de campo. Me gustaba más la parte de proyectos, pues me gustaba ser un poco más productivo. Al final quedé un poquito más en proyectos y poco a poco ascendí a jefe de proyectos, después de jefe de proyectos a jefe de departamento de proyectos y después de jefe de departamento de proyectos a gerente de la empresa, ¿no? Al final es con el tiempo, con el conocimiento del sector, con el conocimiento de la profesión, que todos podemos crecer, ¿vale? Para que veáis que no es gerente de un día para otro, hay un trabajo detrás, ¿vale? Y todo eso está a vuestro alcance en cualquier empresa. Esperemos que sea Nova Cartografía. Vale, esta era un poquito la introducción y yo quería, como la asignatura está enfocada a proyectos, nosotros tenemos un vídeo que preparamos el año pasado. Tenemos un vídeo que explica brevemente un poco cómo trabajamos en Nova Cartografía desde que hacemos una oferta al cliente hasta que facturamos el proyecto. Todo lo que hay en medio, ¿vale? Lo que me gustaría es que veamos el vídeo
Y yo voy a ir parando e iré explicando por qué de las cosas que se ven en el vídeo que a lo mejor pues, no las entendéis, ¿vale? Vamos a empezar el vídeo. Hola a todos, soy Laura y me encantaría contarles cómo trabajamos en Nova Cartografía, desde que recibimos una propuesta hasta la entrega final. Nuestro procedimiento de servicios se divide en varias etapas. Oferta y asesoramiento al cliente. Vale. Bueno, En primer lugar, aquí se ve el cliente, que el cliente es serio, está enfadado siempre el cliente, ¿no? Oferta y asesoramiento. ¿Cómo conseguimos nosotros las ofertas? Una empresa tiene varias formas de conseguir trabajo. Una es haciendo labor comercial. Aquí tenemos a nuestro delegado de Madrid, Miguel Ángel, que una función que tiene es conseguir clientes nuevos en zona centro, en zona de Madrid, o constructoras nuevas. Otra forma de conseguir trabajo es vía web, tener una página web, publicitar, hacer marketing y que un cliente cuando busque quiero un topógrafo, quiero un servicio de topografía, salga Nova Cartografía las primeras. Otra forma de conseguir una oferta o un asesoramiento para un cliente es mediante licitación pública, mediante concursos, que eso es licitar las administraciones públicas. Tienen pues eso, necesidades, en este caso hablamos de topografía, y cada ayuntamiento o entes públicos los licitan para que empresas de topografía o similares o ingenierías se presenten. Entonces esa es la forma que tiene Nova Cartografía de conseguir ofertas, ¿vale? Una vez que ya has hecho esa labor comercial, es el cliente, el hombre enfadado, que no siempre es así, que nos pide una oferta, ¿vale? Nos pide una oferta y nosotros lo que hacemos es asesorarle. Como expertos en nuestra materia, muchas veces el cliente no es topógrafo, el cliente puede ser un jefe de obra, puede ser un jefe de compras, no tiene por qué saber de la materia. Entonces nosotros le asesoramos, depende de qué esté pidiendo, ¿vale? Si pide, quiero un levantamiento, ¿cómo lo quieres el levantamiento? ¿A qué escala? Todo eso se habla con el cliente. Entonces, principal, cuando se hace una oferta, es que el cliente nos dé toda la información, preguntarle al cliente qué quiere para presupuestar lo mejor posible, ¿vale? el cliente solicita un servicio de topografía a Nova Cartografía, ya sea directamente con nuestro jefe de departamento o a través de nuestra web o teléfono. Nuestro jefe de departamento asesora al cliente y propone la mejor tecnología para el trabajo, teniendo en cuenta las necesidades técnicas y económicas. Claro. El jefe de departamento o el comercial que hace el presupuesto, hablando con el cliente y que cuadren, tampoco se pueden emplear todas las tecnologías para un mismo presupuesto. Vamos a poner algún ejemplo. El cliente, si pide un levantamiento topográfico de la escuela, quiero un levantamiento topográfico. Y vosotros pues tenéis que preguntar, pero ¿qué necesitas que te entregue? ¿Un plano AutoCAD? ¿Un modelado BIM? ¿Cómo lo quieres? ¿A qué escala? ¿Con qué detalle? Y el cliente muchas veces, a lo mejor, hay algunos que no son capaces ni de contestarte. No sé, es que me han pedido esto, dime a alguien que me pueda decir qué necesitas. Entonces, con todo eso, ya se ve qué tecnología usar. Nosotros intentamos meter siempre nuevas tecnologías a todos los proyectos. ¿Nuevas tecnologías qué es? Si podemos volar un dron mediante el líder fotogrametría, mejor que hacer un levantamiento taquimétrico manualmente con un GPS. Es siempre mucho más rápido. Si tenemos que tomar este aula, mejor escanearlo que hacerlo por topografía clásica. Por topografía clásica tomaríamos una esquinita, otra, mediante con el escáner obtendríamos una captura masiva de datos y tendríamos todo mucho más rápido. Muchas veces depende, es más económico usar nuevas tecnologías, es más económico para el cliente, incluso para el coste para nosotros, que hacerlos por medios tradicionales, ¿vale? Pero todo eso es un baremo que ahora seguiremos viendo. Luego enviamos una oferta económica y técnica. Si el cliente acepta el presupuesto, confirmamos todo por correo electrónico. Vale. ¿Cómo se hace un presupuesto? Hay dos tipos de presupuestos que hace la empresa. La empresa puede hacer un presupuesto cuando es un servicio a obra. Si el cliente nos pide, yo necesito un topógrafo que esté en la obra haciendo un seguimiento de la obra. Nosotros, ese es un presupuesto muy sencillo, porque nosotros calculamos el coste del topógrafo, el coste del vehículo que tenga, el portátil
y dónde está ubicado, si está en Barcelona tal, y tenemos unas tarifas estándar por mes y por día del servicio del topógrafo. Ese topógrafo, ¿nos importa su productividad? No nos importa su productividad. Solo él va a estar al servicio de la obra. Algunos días estará en la obra replantando muchos puntos y otros días puede ser que esté haciendo un informe. Entonces, eso es un servicio por administración que se dice y es recurrente el pago por mes. Entonces, ese presupuesto es muy sencillo y lo tenemos estandarizado. Pero vamos a hablar de presupuestos más complicados, que es cuando es un proyecto. Cuando es un proyecto interviene la palabra productividad. Cuando el cliente pide que ofertemos un trabajo, lo primero es ver qué distintas tareas tenemos que hacer en ese trabajo. Vamos a poner un ejemplo sencillo, y es que el trabajo sea, quiero escanear este aula. El trabajo final es un modelado BIM. ¿Conocéis el modelado BIM? ¿Lo habéis escuchado? Lo de primero mejor no, pero el resto sí, ¿no? Se le pregunta al cliente, ¿qué quieres? Un modelado BIM. ¿Qué calidad lo quieres? No lo sé. Si no sabe la calidad, la empresa se lo propone. Pues yo considero que te puedo dar un modelo BIM de calidad LOT 200, que es una calidad tanto gráfica como no gráfica media. Entonces, nosotros tenemos ya, por nuestra experiencia, unas tablas de productividad que sabemos cuánto se tarda en escanear, por decir algo, cada metro cuadrado o por metro cuadrado o por hectárea, tenemos unas tablas de productividades. Si esto son datos erróneos, inventados, 10.000 metros cuadrados y nuestra productividad es que hacemos 2.000 metros cuadrados en un día, tardaríamos 5 días en hacer este escaneado. Entonces, en nuestros costes pondríamos 5 días de topógrafo, 5 días de escáner, más aparte un trabajo de gabinete. ¿Cuánto se tarda en registrar el dato tomado aquí? También tenemos esa tabla registrada por nuestra experiencia. 3 días, 2. Se añade 2 días más, se suma todos los costes, se aplica un coste de estructura de la empresa, ¿vale? Que es un coste, se suele calcular al final del año anterior, se ha visto lo que se ha facturado, cuál ha sido el coste indirecto y se saca el porcentaje de coste indirecto que tiene la empresa, ¿vale? Se aplica ese coste indirecto y luego el beneficio que quiere tener la empresa, en este caso para este proyecto. Dentro del beneficio se deja vamos a poner un riesgo. Ese riesgo es que un 10%, digamos. Ese riesgo es que yo puedo escanear esto, el cliente me ha dicho que es fácil el acceso o que no tiene tabiques y luego yo llegar y que sea más complicado y en vez de 5 días me cueste 6. Pero al ser un presupuesto cerrado, yo voy a facturar al cliente ese precio que le he mandado, ¿vale? De ahí que es importante, antes de mandar un presupuesto, 2 cosas. Hacer ese estudio de costes con nuestras productividades, ¿vale? Que nuestras productividades siempre están vivas. Si mejoramos nuestra productividad porque implantamos algún automatismo o algo que puede... Hay compañeros durmiendo por aquí, que estoy viendo. Entonces, es eso que estaba diciendo. Bueno, entonces mandamos la oferta al cliente. Continúo. Junto con los plazos de inicio y entrega. Queremos que todo... Lo que ha dicho que junto con el inicio de los trabajos y el plazo de entrega. Un tema importante para el cliente es el plazo de entrega. Si el cliente me dice que la entrega tiene que ser mañana, yo no voy a presentar una oferta a decir, sí, te lo mando mañana, porque ya estoy quedando mal con el cliente y no estoy cumpliendo con su plazo de entrega, ¿vale? Entonces, es muy importante el plazo de entrega del cliente y que sea asumible por la empresa. Todo sea lo más preciso posible. Asignación de recursos humanos y materiales. Vale. Antes han dicho en el vídeo que vamos a intentar que todo sea lo más preciso posible. Y eso es un sí y no. Porque hasta que, si os digo si un proyecto tiene calidad o no tiene calidad, ¿vosotros cómo valoráis la calidad de un proyecto? A lo mejor no sabéis decirme qué calidad tiene un proyecto. Yo os hago un levantamiento topográfico. ¿Tiene calidad? ¿Esto está bien? ¿Tiene precisión? No lo sabéis. El tema está que hay que hacer lo justo necesario. No hay que hacer ni... Por ejemplo, si me piden aquí, ¿cuánto mide esto de largo por ancho? Este aula. Yo no la voy a escanear. No tiene sentido que meta un escáner que vale un dineral
para escanearlo, registrarlo, para decirle, y luego yo medirlo, es decir, mide 50 por 20. Cuando con un disto puedo medir que mide 20 por 50 y con la misma precisión o más que un escáner. Entonces, los trabajos también hay que ver, la calidad depende de qué quiere el cliente, ¿vale? Y seguimos. Asignación de recursos humanos y materiales. Una vez aceptada la oferta, definimos las necesidades de recursos humanos como topógrafos, delineantes, modeladores y ayudantes, así como los equipos topográficos necesarios. Vale. Cuando hablamos de departamento de proyectos, ahora luego veremos más cosas de proyectos aparte del vídeo, el departamento de proyectos interviene en muchos perfiles. Vamos a empezar por el más básico, que es un ayudante. Un ayudante es simplemente quien ayuda al topógrafo. Muchas veces puede ser incluso un alumno de la escuela en prácticas, o un ayudante puede ser cualquier persona, puede ser, no falta ni que sea titulado. Modelador es modelador BIM, quien modela BIM, un delineante quien hace los trabajos de delineación, y topógrafos son los que ejecutan el trabajo en campo y en gabinete, porque en proyectos hay una parte que es de gestión de proyecto que lo realiza un jefe de proyecto, ¿vale? La oferta se convierte en un proyecto y se asigna a un jefe de proyecto con dilatada experiencia y que es un verdadero experto en el área correspondiente. Cuando nosotros nos aceptan el equipo comercial manda un presupuesto y nos aceptan ese presupuesto, lo primero que se hace es un alcance del proyecto. El jefe de proyecto, en este caso este señor, no sabe nada del proyecto. Entonces hay una reunión comercial con el jefe de proyecto que se le explica en qué consiste el jefe de proyecto. Y para eso hacemos un alcance escrito y decimos todas las tareas que tiene que tener, los tiempos, el plazo de entrega. Ahora veremos un ejemplo de un alcance. Y se tiene una primera reunión con el cliente para ver plazos, recursos y todo esto, ¿vale? Tenemos varios tipos de proyectos. Un proyecto puede ser, digamos que la experiencia es importante en los jefes de proyectos porque cada jefe de proyecto es especialista en algo. No hay mejor productividad que ser especialista en tu materia. Tenemos proyectos que son de láser escáner, pues tenemos jefes de proyectos que son especialistas en láser escáner, en registrarlos, en planificarlos. Hay proyectos que son de vuelos LiDAR drone, tenemos jefes de proyectos que son expertos en esa materia. Otros jefes de proyectos son especialistas en ferroviario, que es un trabajo que hacemos bastante, pues son exclusivamente especialistas en esa materia. Porque con el tiempo nos hemos dado cuenta que cuando más especialista eres en una tarea, más productividad, mejor rendimiento, mejor rentabilidad tiene la empresa, ¿vale? Entonces, intentamos especializar a los jefes de proyectos, igual que a los delineantes y a los topógrafos, especializados en alguna rama. Que eso no quiere decir que todos seamos multiusos. Un topógrafo puede hacer tanto gabinete como campo, es indiferente también. Antes de que comience el trabajo en campo, nos aseguramos de tener toda la documentación de seguridad en orden. Además, reservamos alojamientos para nuestro personal que esté desplazado y proporcionamos los instrumentos topográficos necesarios. Vale. Dentro de la empresa, claro, como he comentado antes, somos 150 compañeros. Tenemos una persona, una compañera de prevención que se encarga exclusivamente de la seguridad y salud de toda la plantilla. Esa compañera, que es la responsable del departamento de PRL, se encarga que puedan, hoy en día, todas las obras o todos los trabajos requieren unos documentos de prevención, como que el trabajador, el topógrafo, el que va a trabajar en esa zona, tiene todo en regla. Tiene un contrato, tiene EPIs, bota de seguridad, casco, chaleco si necesitara, tiene reconocimiento médico, tiene cursos de prevención de riesgos laborales. Todo eso hoy en día en cualquier trabajo se solicita, ¿vale? Luego también hemos visto que hay una parte en proyectos que es la gestión de los equipos de topografía y la gestión de los alojamientos y de los vehículos. Tenemos un compañero exclusivo también que se encarga solo a la gestión de la flota. Ahora mismo tendremos unos 80-90 vehículos en la empresa. Y a la gestión de los equipos. Los equipos son GPS, estaciones, niveles. Todos los equipos tenemos un compañero que se encarga de hacer esos cambios de equipo de necesidades, de tenerlos en stock, de tenerlos en almacén, de alquilarlos si no tenemos, ¿vale?
Nuestro jefe de proyecto se encarga de planificar y coordinar todo el trabajo. También mantiene una comunicación cercana con el cliente, lidera los equipos tanto en campo como en el gabinete, proporciona orientación, establece procedimientos y metas diarias de productividad. Esto es importante, ¿vale? El jefe de proyecto, que es siempre es un topógrafo el jefe de proyecto, topógrafo, lo que se encarga inicialmente, una vez que ya ha visto el alcance del proyecto, es planificarlo. O sea, el proyecto, lo principal de un proyecto es planificar el proyecto. Planificar es no voy allí a la aventura, sino que yo voy con mis deberes hechos y sé el trabajo cómo tengo que hacerlo y en qué orden tengo que hacerlo. Comunicación cercana con el cliente. El cliente, la comunicación tiene que ser inmediata. Y si hay una incidencia, igualmente comunicarse con el cliente. Ha habido un problema, esta noche no puedo trabajar. El cliente tiene que saberlo, porque luego si hay reclamaciones de porque no hemos podido trabajar por algún inconveniente, el cliente es el primero que tiene que saberlo para darnos una solución, ¿vale? Comunicación cercana también, porque muchas veces los trabajos no se pueden trabajar 8 horas al día en horario diurno. A veces los trabajos son en horario nocturno. Por ejemplo, en el sector ferroviario, si hay circulación de trenes, solo se puede trabajar a lo mejor 3 horas por la noche. Todo eso tenemos que saberlo para planificarnos y ese tipo de cosas. Liderar equipos. El jefe de proyecto es quien gestiona los equipos tanto en campo como en gabinete. El jefe de proyectos manda al topógrafo de campo que tome los datos como el jefe de proyectos diga, cumpliendo unas tareas y una productividad. Ejemplo, hay que hacer una nivelación geométrica. Nuestra productividad media vamos a poner que es 2 kilómetros al día ida y vuelta. Un anillo cerrado, o sea, en total 4 kilómetros. Nosotros exigimos que el topógrafo de campo, luego veremos que tenemos un software en el que, interno en el que tenemos un control de productividad. Ese topógrafo cada día pone la productividad que ha realizado. Hoy he hecho 1,8 kilómetros, pero solo he podido trabajar 6 horas porque había incidencias. Bueno, pues entonces, en proporción, a lo mejor sí que has conseguido el objetivo de 2 kilómetros cada 8 horas. Tenemos unas tablas para ver si cumple la productividad. Si el topógrafo que tenemos nosotros en campo no cumple nunca las productividades, ¿qué hacemos con ese topógrafo? Podemos, a lo mejor pensáis, ¿no? ¿Lo despides? No. El topógrafo puede ser que no cumpla las productividades por varios motivos, por falta de experiencia. Si tiene falta de experiencia, es normal que no cumpla las productividades. A lo mejor requiere un poco más de formación. Es muy posible que cuando un compañero sea nuevo no cumpla las productividades, pero lo tenemos asumido nosotros. O sea, nosotros sabemos que cuando un compañero es nuevo y está empezando, requiere, para llegar a una productividad media de la empresa, requiere tiempo y requiere al principio no ser productivo. Si es recurrente, que nunca es productivo, pues ya veremos a ver qué hacemos con él. Pero la idea es, la opción es formar. Si no puede llegar a la productividad, ¿cuál es el motivo? Vamos a formar, ¿vale? O a lo mejor no es el mejor haciendo este trabajo y te encajamos en otro trabajo. También puede ser, ¿vale? Tema importante también del jefe de proyecto, procedimientos y metas de productividad. Los procedimientos son muy importantes porque a la hora de hacer un trabajo, normalmente los trabajos siempre se hace lo mismo y con nuestra experiencia ya los tenemos es nuestro ADN, sabemos cómo se hacen, pero si no está por escrito y no está procedimentado o he hecho un vídeo de cómo se hace ese trabajo, y va un compañero nuevo que nunca lo ha hecho, se lo tenemos que explicar y que cometa errores. Entonces, si lo tenemos procedimentado paso a paso cómo se hace el trabajo, el compañero solo tiene que leerlo con nuestra ayuda y lo podrá ejecutar, ¿vale? Esos procedimientos los tenemos redactados, están al alcance de toda la plantilla, junto con las metas de productividad. Nosotros tenemos unas productividades para muchísimas tareas. Las tareas pueden ser de todo tipo. Pueden ser nivelación geométrica. ¿Cuánto se nivela en 8 horas? Tenemos medido cuánto se nivela en 8 horas. Poligonales. Sabemos cuántas se hacen en 8 horas si se trata forzoso. Levantamientos en urbanas. Sabemos cuántos metros cuadrados se hacen de media en un día.
Levantamientos con GPS de rústica, lo sabemos también cuánto se hace de media. Vuelos LIDAR, sabemos cuánto se vuela en un día. Vuelos mediante fotogrametría también. ¿Cuántos puntos de apoyo se ponen para el dron en un día? Todo eso lo tenemos nosotros redactado y actualizado mientras vamos mejorando productividades, que es lo suyo. Entonces, nuestros objetivos siempre es mejorar esa productividad. Para mejorar esas productividades, ¿qué tenemos? Un departamento de I+D+I con nuestra compañera Raquel, que también ha hablado antes Miguel Ángel, y lo que hacemos con ella es mejorar procesos y sobre todo automatismos. Y si podemos conseguir automatizar alguna tarea que es muy manual, en que sea automática, conseguiremos mejores productividades, conseguiremos más rentabilidad, conseguiremos bajar un poco, bueno, falta no, para tener más abanico de ganar, más opciones de ganar ofertas. Si nuestra competencia mejora la productividad y nosotros no la mejoramos, seguramente perderemos cuota de mercado y la empresa no tendrá su senda de crecimiento como tiene actualmente. Entonces, para nosotros, para Nova Cartografía, es muy importante innovar, crear esas mejoras en productividad y hacer esos automatismos. Como ha comentado Miguel Ángel, ahora, actualmente estamos haciendo, tenemos muchos trabajos de inventarios de saneamiento y cuando tenemos un boom, digamos, de trabajos, lo que hacemos es pensar cómo automatizarlo y cómo hacerlo más rentable y más eficiente. Y ahí que estamos ahora innovando en ese aspecto para obtener datos de los pozos. Al final un pozo es un pozo de saneamiento que normalmente se abre manualmente y hay unas mediciones de colectores, de lo que hay adentro. Nuestra idea es, a partir de una foto o a partir de un vídeo, automatizar y sacar toda esa información, ya no solo que te diga el diámetro del colector y la profundidad, sino que ya directamente se monte el GIS automáticamente. Todo eso lleva un tiempo, lleva una inversión, pero si lo conseguimos, nos diferenciaremos del resto de la competencia y la empresa seguirá su crecimiento sostenible. Si tenéis alguna pregunta o duda, menos Gabriel y Miguel Ángel, podéis preguntarme lo que queráis, ¿vale? Siempre estamos enfocados en hacerlo lo mejor posible. Trabajo de campo. Nuestros topógrafos en campo suben los datos tomados a nuestro servidor y las horas trabajadas en nuestro ERP. Al final de la jornada, cada día, nosotros, toda la plantilla, los 150 de la plantilla, tenemos un ERP, que un ERP es un software informático en el que tenemos toda la empresa, ahí hacemos todo. ¿Todo qué significa? Desde la asistencia, que es obligatoria por ley. Cuando se empieza a trabajar hay que indicar que estamos trabajando y cuando nos vamos indicamos que nos vamos, eso nos obliga la ley a hacerlo. Partes de horas, ¿qué hacemos cada día? Hay partes de horas que son productivos y hay partes de horas que no son productivos. ¿Qué es un parte de hora no productivo? Un parte de hora no productivo es una labor comercial, una reunión, un viaje, eso es un viaje de trabajo. Son trabajos no productivos. Luego hay otros trabajos que son productivos. Esos trabajos productivos tendrán, en esa tarea tendrán una productividad que se debe de conseguir. Luego veremos un ejemplo de nuestro ERP donde si no se cumple esa productividad sale como que el parte 2 sale en rojo. Si se cumple esa productividad sale en verde. Así de forma visual el jefe de proyecto que revisa los partes que han hecho los trabajadores, los topógrafos, delineantes, ve si se ha llegado al objetivo o no. Y no se castiga. Si está en verde bien y si está en rojo, lo que se hace es por qué ha pasado. Y lo que hacemos es una acción de mejora. ¿Por qué no hemos llegado a la productividad? Puede ser porque se ha presupuestado mal. Puede ser porque trabajamos menos horas por algún motivo. Todo eso es función del jefe de proyecto, ¿vale? De cada jornada. Nuestro jefe de proyecto revisa los datos, controla la productividad y toma decisiones. Cualquier pregunta que tengan nuestros topógrafos se resuelve de inmediato con la intervención del jefe de proyecto. Vale. Cualquier duda que tengan los topógrafos, con el jefe de proyecto, si está vinculada al proyecto. Si la duda está vinculada al manejo o al uso de un equipo en concreto, por ejemplo, yo te doy una estación total y tú esa estación total tienes que hacer algo que no tienes claro. Tenemos en la empresa un compañero que se encarga del soporte informático y de instrumentos. Hay un compañero que cualquier persona de la empresa le puede llamar si tiene dudas
en la utilización de algún software o la utilización de algún equipo de topografía, tanto GPS, dron, escáner. El compañero tiene suficientemente experiencia, es topógrafo, ingeniero técnico en topografía, para explicarle y resolver esa duda, ¿vale? El trabajo de campo finaliza cuando nuestro jefe de proyecto verifica que todo está en orden y que la calidad es insuperable. Los que hemos comentado antes, calidad insuperable, entre comillas, porque la calidad es la que pide el proyecto. No hay que hacer mucha calidad ni poco, es la que pide el proyecto. Si hacemos trabajos con excesiva calidad, el cliente se puede acostumbrar a que siempre quiera esa calidad y no es así. A lo mejor, el ejemplo que he puesto antes, hay que pensar qué es lo más eficiente y qué necesita el cliente. No siempre tirar de te hago lo mejor para que tú lo veas y sea... No, tiene que ser un trabajo eficiente. Trabajo en gabinete. El Departamento de Delineación BIM procesa los datos proporcionados por el jefe de proyecto y realiza las tareas de delineación. Nuestro jefe de proyecto asigna tareas a cada delineante con objetivos de productividad bien definidos. Mantenemos un seguimiento diario de la productividad y el avance de los trabajos. Entrega. Claro, el seguimiento diario del avance de los trabajos es muy importante porque un hito clave es la entrega al cliente. Si la entrega al cliente... ¿Y por qué es un hito clave? Porque el cliente no quiere esa fecha porque para él sea aleatoria. Quiero que me entregues el 1 de enero. No es aleatoria. Es porque él seguramente, por suerte o desgracia, nosotros somos la base de los proyectos, como dice el logo, la base de los proyectos. Somos una ingeniería que lo que hace es tener la cartografía, levantamientos, modelado BIM. Entonces, el cliente, que suele ser ingenierías, lo que hace es proyectar a partir de nuestros datos. Entonces, sus proyectos no empiezan hasta que esté nuestro dato. Entonces, siempre somos los primeros de la cadena. Entonces, de ahí que una cosa muy importante en Nova Cartografía es cumplir con el plazo de entrega. Porque si lo entregamos al cliente una semana más tarde, el cliente lo entregará seguramente una semana más tarde y a él le podrán penalizar si tiene... ¿Vale? Entonces, para Nova Cartografía la entrega es importante. De ahí que el jefe de proyectos tome esas decisiones. Si ve que el proyecto no está cumpliendo, viendo la evolución del proyecto, que no vamos a llegar en tiempo, hay reuniones para deciros, levanta la mano, necesito más recursos, necesito, en vez de un equipo, poner a 2 para poder llegar al objetivo y entregar el trabajo. Y ahí ya entra en disputa un poco la rentabilidad. A lo mejor prevalece, o el factor riesgo que hemos dicho del 10%, prevalece la entrega con el cliente y entregarle un producto en condiciones con la fecha establecida a que hayamos tenido un poco más de coste, aunque nuestra rentabilidad se haya visto mermada, porque hay que entregar el trabajo en la fecha estipulada. Eso es fundamental, ¿vale? Cuando todos los trabajos de gabinete están listos, nuestro jefe de proyecto realiza una minuciosa revisión de calidad antes de entregar el trabajo al cliente. El jefe de departamento supervisa la entrega según la fecha acordada y garantiza la calidad del trabajo. Vale, muchas veces los trabajos que hacemos siguen un pliego de prescripciones técnicas. Muchos de los trabajos que hacemos son para DIF, para Fomento, algunos para FGV, para Metro Madrid. Y esos trabajos no los podemos entregar como nosotros quisiéramos. Toma, ahí lo tienes y muchas ingenierías pasa eso, ¿no? Que me pide un levantamiento y nosotros entregamos un trabajo, toma, como nosotros, en nuestro formato, como nosotros lo vemos bien. Pero estos entes públicos tienen unos pliegos técnicos que hay que seguir. En calidad, en instauración, materialización, observación de red de bases, de replanteo, en sus códigos propios, en un anejo de topografía muy explicado todo lo que se ha hecho, muy justificativo de la calidad de las bases de replanteo que hemos realizado. Entonces, ¿qué hace el jefe de departamento antes de entregarlo? Supervisa, o el comercial en este caso, supervisa que se cumple el pliego. No, a ver, voy a ver lo que has hecho de trabajo. Está el trabajo con los formatos que se han pedido y luego está el anejo cumpliendo lo que pide la norma en este caso. Si la norma es de ADIF, pues que sigue la norma de ADIF. Si la norma es de Metro Madrid, que siga la norma de Metro Madrid, ¿vale? Y si no se sigue, no entregues el anejo, si no lo cumple, entrega el trabajo para que el cliente vaya trabajando y el informe, arréglalo, que cumpla y se entrega, ¿vale?
Finalmente, emitimos la factura por los servicios. Así de... Claro, una vez que se entrega el trabajo, viene lo principal, ¿no? Que es mandar la factura. Pero no es lo principal es cobrarlo. Luego se manda la factura y luego tenemos otro perfil en la empresa que se encarga solo de gestionar el cobro de todas las facturas que tenemos. Por suerte o desgracia, trabajamos con constructoras, con ingenierías, sobre todo constructoras, y las constructoras pagan muy tarde y muy mal. Entonces, esa gestión la hace de cobro otro compañero. Simple. Este proceso asegura un flujo de trabajo eficiente y organizado desde la solicitud del cliente hasta la entrega final del trabajo, manteniendo siempre los altos estándares de calidad y eficiencia en cada etapa. Para ello disponemos de las certificaciones ISO 9001 de calidad e ISO 14001 de medio ambiente. En Nova Cartografía hacemos que todo sea fácil y agradable. Y esto es cómo, de forma resumida, cómo hacemos un proyecto, cómo hacemos una oferta, cómo lo planificamos, es un poquito de forma resumida. ¿Tengo tiempo? ¿Cuánto me queda? Como 5 minutos. 5, vale. Y luego preguntas, pero de delante no vale, solo de atrás. Vale, de todo lo que hemos hablado, voy a poneros ejemplos para que veáis un poco cuando he hablado del alcance. Cuando empezamos un proyecto, realizamos un alcance de ese proyecto. Ese alcance de proyecto lo hacen el comercial junto con el jefe de proyecto o con el jefe de departamento. Gracias a nuestro ERP, todos los trabajos tienen un número, que es el proyecto, el número 28, en este caso 2899. Empezamos por el 1. Eso quiere decir que llevamos 2.899 desde 2020 que empezamos con este programa. Lo que hacemos hay una trazabilidad desde la fase de oportunidad de un posible presupuesto. Cuando generamos un presupuesto, se genera este número, 2899. Cuando ese presupuesto se acepta, se genera un proyecto, el proyecto se llamará 2899. Cuando se genera el proyecto, junto con él, se genera una cuenta analítica. La cuenta analítica lo que hace es ver si ese proyecto tiene pérdidas o ganancias económicas. Lo que hace la cuenta analítica es lo que se factura por el proyecto y el coste que tiene el proyecto. Y luego se puede ver un resumen de qué rentabilidad se ha tenido cada proyecto. Cuando se genera este proyecto, los trabajadores, topógrafos, delineantes, modeladores que trabajan en este proyecto imputan horas en este proyecto. También imputan gastos. También hay costes de equipos. Se imputan equipos de topografía. Se ha usado 4 días un GPS. Se imputa en el proyecto. Todo va por proyectos, ¿vale? Cuando se entrega el trabajo, ese proyecto pasa a facturación. Y a facturación con el mismo número. Entonces, no se pierde nunca la trazabilidad. O sea, la trazabilidad es del número que se generó en el presupuesto, ¿vale? Hay una fecha de entrada. La fecha de entrada es cuando está aceptado el presupuesto. Está aceptado el 28 del 3. ¿Quién es el comercial? En este caso soy yo. No porque ha tocado que sea yo. Se ponen los datos del cliente. En este caso el cliente es una UTE. El jefe de proyecto. Una vez que yo lo veo, en este caso me tuve que reunir yo con el jefe de departamento, decidimos qué jefe de proyecto va a hacer el trabajo. ¿Y cómo lo decidimos? Viendo, actualmente en la empresa hay 7 jefes de proyecto y decidimos cuál o tiene menos carga o es más especialista en hacer ese tipo de trabajo. En este caso fue Roberto. Roberto tiene 27 años y acabó también la carrera hace 3 años y es un jefe de proyecto. O sea, normalmente los jefes de proyectos ascendéis rápido si tenéis ganas, si tenéis conocéis un poco autoprofe y tenéis ganas de aprender, es fácil crecer a jefe de proyecto. Se pone lo principal, la fecha de entrega. O sea, habían 2 meses para hacer el trabajo, ¿vale? Siguiente, ¿qué quiere el cliente que le entreguemos? 2 cosas. Reseñas. El cliente solo quiere que le entreguemos reseñas. Reseña de la red de bases. Porque el proyecto, ¿en qué consiste? En observación de la red secundaria en hitos de CF. CF es central forzoso. Es un hito con una rosquita. Y simplemente te dicen, quiero coordenadas X, Y, Z de calidad de este punto. Y el cliente solo quería reseñas.
¿Qué quiere que le entreguemos? Las reseñas y el informe, ¿vale? Justificativo. Para hacer ese trabajo requiere unas tareas. Como hemos dicho, en proyectos lo importante es la productividad. ¿Qué tareas son? Pues hay que hacer un estático para conseguir X e Y de las bases. La productividad estipulada son 30 al día. Como son las bases que fueran, no me acuerdo ahora, se calcula unas horas de 2 personas. Como la nivelación eran 60 y pico kilómetros y la productividad media son 2,5 kilómetros, da que se necesitan 432 horas de un topógrafo y un auxiliar. Un anejo de topografía, como es complejo, que hay que hacer reseñas, pues está estipulado que tardamos 32 horas. Y luego, cálculos topográficos de cálculo de procesar ese estático o procesar esa nivelación, también tenemos más o menos estipulado el tiempo, 64 horas. En total, el proyecto requiere y se ha presupuestado 688 horas. Eso es lo que se ha presupuestado. Luego, el jefe de proyecto, todo esto lo plasma en nuestro ERP con las tareas, se van poniendo la productividad y las horas, y lo que hacen es comprobar que vamos siguiendo la productividad y nuestro objetivo de horas se cumple. Si en vez de 688 horas tardamos 500 en hacerlo, ¿hemos sido productivos? Sí, ¿no? Si tardamos 1000, no. Si tardamos 1000, pues cerramos la paleta. Si todos tardamos 1000, mal, ¿vale? La idea es o hacerlo igual o mejorarlo. Si sale peor, hay muchos factores que salgan peor, ya hemos hablado. Puede ser que hayan compañeros en formación y eso lo asumimos nosotros. Creamos otra tarea nueva y ponemos formación. Sabemos que hay un compañero en formación. Esas horas no vamos a imputarlas como productivas, ¿vale? Y poco más. Fuera del alcance. Pues bien, no se puede volar el dron. ¿O qué recursos necesito? Topógrafo, topógrafa y un auxiliar. ¿En gabinete qué necesito? Un jefe de proyecto. Porque el jefe de proyecto es capaz de gestionar los datos, recibirlos al día, hacer los cálculos topográficos, calcular esa red de topografía y hacer el anejo. Eso lo hace todo el jefe de proyecto. ¿Y qué equipos necesito? Un nivel digital y 6 receptores de GPS. Y esto ya se le da al jefe de proyecto. El jefe de proyecto se encarga de conseguir estos objetivos. Y ya habla con el cliente que tiene el contacto y sabe lo que tiene que hacer. Y luego aparte se le da una área de trabajo. Pues se le da un archivo KMZ de dónde es el trabajo para que él lo vaya viendo. ¿Me da tiempo algo más? Dentro de otra cosa que hemos hablado, hay un flujo, nosotros tenemos un flujo de carpetas estándar. Y ese flujo de carpetas estándar vamos a centrarnos sobre todo en estas de aquí arriba, porque un jefe de proyecto puede ser que se ponga enfermo, o tenga que ir a campo para algo, o esté de vacaciones. Entonces, si otro jefe de proyecto coge el proyecto, tiene toda la información estructurada y sabe en qué fase está el proyecto. Lo principal son las primeras. Información de empresa, a la 1. Eso es toda la información que nos ha dado el cliente. Nos ha dado planos, nos ha dado... Todos los correos los guardamos ahí. Están todos para que tengamos toda la información registrada. Lo segundo es planificación. Creamos archivos KMZ planificándolos, creamos Excel con cronogramas. Ahí está toda la planificación necesaria, incluido el alcance que hemos hablado antes, para empezar el trabajo. Luego tenemos trabajos de campo. Y dentro del trabajo de campo tenemos los datos crudos. Datos crudos es todos los datos que está sin procesar. Datos de láser escáner, datos de observaciones de GPS, datos de nivelaciones. Esos son crudos, sin procesar. Se guarda todo. Nosotros no guardamos siempre todo en un servidor. Una vez que tenemos los datos crudos, tenemos nuestro inventario de fotos. Nos gusta hacer fotos a todo lo que hacemos, a los pozos, a bases, hay que hacer reseñas, hacemos fotos y las clasificamos también las fotos. Luego pasamos a la delineación, que ahí es donde empezamos a todos los datos crudos, una vez que están procesados, se dejan en delineación. De ahí pasa al departamento de delineación y es donde empieza a generar los planos, ¿vale? O modelar o lo que sea. Luego hacemos la entrega. Lo que se entrega al cliente pasa ahí y se puede hacer al mismo tiempo o después, ya se entrega el anejo de topografía, que es el informe justificativo de todos los trabajos. Seguramente el cliente querrá antes la entrega y luego el anejo le da igual. ¿Qué pasa? Que el cliente dice, mándame el trabajo y el anejo me da igual, pero no puede facturarlo hasta que entregue los dos. Entonces lo que hace la empresa es entregar los dos lo antes posible para facturarlo, ¿vale?
Y luego, si hay correcciones, pues se genera un archivo de correcciones y tal. ¿Me queda algo de tiempo? Ahí, ¿no? Hola, sí. Bueno, yo en primer lugar, perdonar que llego un poco ajustado porque venía de una comisión aquí de la universidad. Soy César García Aranda y soy el profesor de los estudiantes de cuarto de proyectos, ¿no? Y bueno, primero, aparte de agradeceros que estéis aquí, y además yo creo que esta geocharla tiene, pues está dentro de este aula que tenéis con la universidad y con nuestra escuela, y que es un buen ejemplo. Y además, en el caso de la asignatura, quiero incidir que, os ha dado una clase comprimida, pero ha tocado muchísimos temas que en clase profundizaremos más. Y además ha dado información que, sin ser información sensible en sí, pero que es difícil que a veces desde la clase como tal tengamos, porque es la realidad, ¿no? Por eso la importancia de que en esta asignatura, en este caso los que estéis en cuarto, pues de verdad sean las empresas o personas del mundo profesional los que os cuenten la realidad, ¿no? Y que veáis que lo que estamos viendo es que lo vais a usar mañana. Además es que literalmente todo lo que ha contado. Alumnos de otros cursos, pues ahora entendéis, o espero que os haya servido también para entender por qué estudiáis tantas asignaturas que a lo mejor al principio dices, ¿y para qué tengo que saber? Es que todo va llegando a este punto y por eso tenéis que conocerlo, ¿no? Y por eso luego podréis dirigir un proyecto, ¿no? Hay que saber todas las piezas para llegar a esa base. Yo te quería hacer una pregunta rápida y luego ya pasamos el turno. Era así muy brevemente, además de estos proyectos que muchos los tenéis pues totalmente, ¿no?, controlados, estandarizados, o las unidades, tiempos y demás, si habéis tenido algún proyecto que podréis destacar, pues no sé, que haya sido más singular o por coste o por complejidad, o que de verdad os haya supuesto quizá vosotros pues abrir una nueva línea, ¿no?, como empresa o demás. A ver, varios. Ha habido varios que nos han hecho abrir nuevas líneas. Yo me acuerdo cuando estábamos presupuestando con Gabriel, hace, te diría, casi 10 años, cuando nadie modelaba BIM, nadie, ni había ningún pliego, te decían que era un modelado BIM y no sabías cómo se hacía eso, ni teníamos personal ni siquiera. Nos pidieron una ingeniería que si podíamos escanear 7 estaciones del metro de Valencia, escanearlas, escanear dentro de cabe, sabíamos escanear, y modelarlas BIM. Y yo me acuerdo hablando con Gabriel, los dos, pero ¿y esto? Y dice Gabriel, a mí me han dicho que esto es como delineación, pero no me acuerdo, ¿por 2 o por 1? Pues digo, pues yo qué sé, no sabemos cómo presupuestarlo, no tenemos ni idea. Es más, contratamos creo que a un compañero y una compañera de modeladores y a un consultor de la Universidad, una consultora de la Universidad Politécnica que venía de Inglaterra. Nos hizo una charla allí de BIM, nosotros ahí sin saber tal, y hicimos los modelados, perdimos dinero, porque ahí creo que se perdió, pero gracias a ese trabajo, pues pudimos ya tener un poco de criterio para futuramente presupuestar o dar ese servicio. Mira, que ya hemos hecho 7 estaciones. Y luego, posteriormente, hemos sido capaces de escanear y modelar la estación de Atocha de Madrid, escanear y modelar la estación Joaquín Soler de Valencia y un montón de estaciones, porque tenemos mucho trabajo con Adif y Ineco, gracias a esa primera aventura que nos tiramos a la aventura. Como esas hay muchas. Iba también Mobile Mapping, nos dijeron, Mobile Mapping en un tren. Vale, ¿y eso cómo se hace? Pues coger un Mobile Mapping, montarlo en un tren nosotros, meternos en circulación con un vagón, con un piloto de Adif en circulación, cómo apoyarlo, todo eso. Las primeras veces vas perdido, sabes que vas a coste o a pérdidas para poder luego poder vender el producto. Un ejemplo, desde luego, muy ilustrativo, ¿no? ¿Alguna pregunta por aquí? Vale, yo tenía 2 preguntas y la primera es que ¿cuánto más o menos es el salario que recibe un ayudante? ¿Un ayudante? Sí, de topógrafo. El ayudante es básicamente el auxiliar cuando empieza. Nuestro convenio es el convenio de ingenierías, ¿vale? Es un convenio típico de otras ingenierías y el salario de ayudante es el mínimo porque es un auxiliar, puede ser, no requiere ninguna titulación. ¿Vale? Entonces yo he dicho que muchas veces pasa que cuando en Valencia, por ejemplo, muchos compañeros, vamos a veces a hablar a la universidad y decimos, alumnos de primero, segundo y tercero, si queréis trabajar, podéis trabajar este verano, porque así veis cómo es la empresa, podéis ver internamente, pero vais a ser ayudantes. Entonces, ¿qué salario es?
es el salario mínimo de ayudantes. ¿Cuánto es el salario mínimo? 16.000, tal, porque no estáis titulados ni sois nada. Simplemente es para que veáis y aprendáis. Vale. Y luego la segunda es que los ayudantes pueden estar en el área de drones y todo eso. ¿Pero por qué te centras tanto en ayudante? ¿Tú querrás ser O sea, porque me interesa. O sea, si lo pregunto es porque me interesa. Sí, porque tú te gustaría probar antes, a lo mejor... antes de terminar, entiendo. Sí. Vale. ¿Qué me has preguntado? ¿En el área de dónde? De drones. Vale, en el área de drones, nosotros hacemos mucho trabajo de fotogrametría y LIDAR, pero te refieres a procesar, ¿no? A procesar o a punto de apoyo. Lo que es el vuelo, nosotros por riesgos, yo soy piloto también de dron, Gaby también, somos varios en la empresa pilotos, pero por riesgos no lo volamos, porque deberíamos estar continuamente actualizando el título. Entonces, lo que hacemos es subcontratarlo. Tenemos varios proveedores que vuelan y nosotros hacemos todo el resto de trabajos. El resto de trabajos es punto de apoyo, si hay que hacer red de bases, si hay que procesar, si hay que restituir, eso lo hacemos todos nosotros. Que tú dices que yo podría estar en ese departamento exclusivo. Por ejemplo. Sin tocar otro, es exclusivo ahí. Se podría ver, sí. Vale. Podría ser. Muchas gracias. Vale. ¿Preguntas? Bueno, pues como Alicia, la verdad que es que había 1000 comisiones paralelas. Bueno, está Ramón también aquí, que es el subdirector bueno, lleva las prácticas externas de todas las relaciones externas y que ya sabéis que además en esta empresa también podéis hacer, bueno, la verdad que he hecho un abanico de opciones que podéis trabajar y colaborar a distintos niveles y bueno, habéis visto que hay todo un campo de oportunidades y necesidades, ¿no? Pues nada, yo ya en nombre de la escuela os quería dar las gracias por el aula, por la presencia aquí, por lo ilustrativa e interesante de la geocharla y bueno, pues nada, seguiremos colaborando. Pues un aplauso yo creo para todos ellos. Vale, pues gracias también a vosotros por invitarnos y cualquier duda, mi teléfono está en la web, me podéis llamar. También os ha contado antes Miguel Ángel en la charla, está el contacto de Ana de Recursos Humanos, creo que y también el de Raquel de I+D para el tema de becas. Entonces, estamos a vuestra disposición, incluso cualquier duda que me queréis preguntar a mí, salida profesional, me podéis llamar a mí personalmente, que está en la web, está mi número. O sea que en eso no... Estamos a vuestra disposición.